Ciclo perverso de que privatizan para luego quebrar las empresas, ya quebradas las rescatan para luego volver a privatizar. El caso de Nitrogenados es algo muy grave porque a raíz de que recibe Fertimex Rogelio Montemayor, aquel que fue director de Pemex, y que a raíz de que Rogelio Montemayor recibe Fertimex y Alonso Ancira recibe Altos Hornos de México, los dos luego se unen para formar Agronitrogenados, que durante varios años tuvieron el monopolio de la producción de urea. La producción de urea en el país es fundamental porque daba los fertilizantes a todo el campo mexicano. A raíz de que se privatiza y tienen este monopolio, dejaron de mandar fertilizantes al campo mexicano y es una de las causas por las cuales el campo mexicano se encuentra en las circunstancias que tenemos hoy, que es una devastación. Después quiebran la empresa por adeudos millonarios que tiene el señor Ancira con Pemex de no pagar amoníaco. Es decir, Agronitrogenados necesita para producir los fertilizantes necesita amoníaco y el amoníaco lo estuvo surtiendo Pemex un año y otro año y otro año, pero el Ancira nunca pagó el amoníaco. Un día Pemex dijo, págame el amoníaco. Y fueron cuentas millonarias que se negó a pagar. Quebró la empresa y después de haber quebrado la empresa, 14 años quebrada, 14 años oxidada, 14 años en el olvido, en el abandono, y ahora la rescatan con un valor que no puede lógicamente tener fierros, porque eso sí son fierros oxidados, chatarra, haber estado abandonados durante 14 años, solo para poner un parámetro. Pajaritos es una productora de petroquímicos que está productiva y produce 1 millón de toneladas de producto al año. ¿Cómo una planta gigante que tiene una producción tan grande cuesta 215 millones de dólares y una planta chatarra olvidada que ya no sirve para nada va a costar casi 300 millones? En realidad son 275 millones de dólares para la compra, que Pemex compra chatarra, y 200 millones de dólares más para ponerla en operación. Esto nos parece un desfalco al erario, nos parece un negocio para ayudar a un privado y nos parece que Pemex ya no puede seguir tirando dinero, despilfarrando el dinero que es del pueblo de México todavía ahorita, porque no hay nada que nos obligue a no decirlo, ¿no? Por interés público no debieron incluso expropiarlo en su momento. Digo, si es que, como dice ahora el director de Pemex, es como la panacea del lugar, porque además dice que está situada en un lugar inmejorable, que va a ser un super negociazo y que además pues ahora sí vamos a producir los fertilizantes. Debieron haberla reestatizado, digamos, a raíz de que Agronitrogenados se niega a darle al país todos los fertilizantes que requería la demanda nacional. Única y exclusivamente se le daba a los grandes, digamos, terratenientes, a los grandes capitalistas del agro. Al campo mexicano se quedó sin fertilizantes. Empezaron, por lo tanto, el gobierno mexicano comenzó a importar de Ucrania, de Rusia, a un valor altísimo los fertilizantes. Desde ese momento debió haber actuado el Estado. Hoy día ya realmente lo que hay que hacer sí es producir fertilizantes, sí hay que hacerlo, pero en una fábrica nueva que no cueste más volverla. Ahorita lo que van a invertir en una planta chatarra sale más caro que hacer una planta propia para producir los fertilizantes que necesita Ahí México. mismo incluso, porque sí se tiene la idea de que técnicamente es el lugar ideal, porque dicen que está entre... Bueno, por el asunto cabe señalar que yo visité la planta hace poco para saber en qué condiciones estaba y la verdad son fierros viejos que no cuestan 275 millones de dólares. Eso es un despilfarro y es un robo al erario. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Está bien ver de qué manera se restablece para el Estado, recuperar esa planta en todo caso y renovarla, modernizarla. A lo mejor sale más caro, porque además no hay ninguna evaluación. Mi punto de acuerdo el día de hoy pues solicita primero el dictamen de
la evaluación de cómo está esa planta, de dónde sacan el costo de 275, porque inventado pues tampoco. Y segundo, pues la comparecencia del director general de Pemex, porque él nos tiene que explicar, porque por un lado nos dice que Pemex no tiene dinero y por el otro lado anda regalando dólares a un particular. Esto no es admisible. Entonces yo les agradezco muchísimo esta entrevista porque queremos salvar el recurso que tiene Pemex, que lo que haya sea para en beneficio del país, no de los amigos de ellos, ¿no? Los nombres, senadora, de los beneficiarios de este asunto. Alonso Ancira, y seguramente ahí siempre hay funcionarios de alto nivel. Él es, sí, lo comentaba yo al principio, que en paralelo Carlos Salinas de Gortari le dio Altos Hornos de México a Alonso Ancira y Fertimex se lo da a Rogelio Montemayor. Después Rogelio Montemayor se hace director de Pemex y demás, tiene que dejar la empresa y se asocia con Ancira. Una vez asociados, Ancira y Montemayor forman agronitrogenados de lo que antes fue Fertimex, y de ahí agronitrogenados se vuelve un monopolio privado que deja de surtir fertilizantes al campo mexicano porque eleva muchísimo los precios, pero durante muchos años estuvo recibiendo la materia prima principal para poder producir amoníaco, producir fertilizantes, que es el amoníaco. El amoníaco lo recibió de Pemex durante muchos años y no pagó la materia prima. Cuando Pemex quiso cobrar, quebró la empresa. Y ya quebrada, después de 14 años olvidada, ocurren dos cosas. Que el 13 de diciembre del año pasado, un día después de haberse aprobado la reforma energética, se apersonan los de Pemex a decirle a los trabajadores que llevaban 14 años en huelga que Pemex va a pagar 14 años de salarios caídos y sus liquidaciones correspondientes. Por los trabajadores, qué bueno que les paguen lo que ordena la ley. La pregunta es, ¿le corresponde ese pago hacerlo a Pemex? Una empresa pública debe de pagar salarios caídos y liquidación de trabajadores de empresas privadas. Esto es una anomalía. Y lo otro es de que conocemos ahora, abundantemente conocemos, de que van a rescatar de nueva cuenta lo que fue Fertimex, hoy se llama agronitrogenados, para volver a ser Fertimex. Y entonces el FOBAPROA se dio así, privatizan los bancos, luego los rescatan para volverlos a privatizar. Las carreteras, así ya saneados, ya rescatados, los vuelven a privatizar. Igual las carreteras, igual todo. Es una probadita de lo que vamos a ver de la reforma energética. Esto. Pues lo de la reforma energética, bueno, o sea, todos los cambios que van a venir. Agronitrogenados forma parte de eso porque forma parte de los petroquímicos que se producen en México o que se deberían de producir en México. Y desde luego ese es un buen ejemplo de lo que puede pasar. Que varias cosas que hoy son altamente productivas por Pemex, porque Pemex sí tiene la tecnología, tiene la experiencia, tiene el capital humano para ser exitoso, cuando se va a los privados, las quiebran. Eso es un antecedente de lo que puede pasar. Gracias a ustedes. Gracias. Oiga, ¿y ese cuate Ancira, qué otros negocios tiene, senadora?